Vamos a ver y desarrollar tres aspectos muy importantes para continuar con el AST para el ingeniero mecatrónico. Vamos a determinar lo que es una tarea, lo que son las actividades y los conocimientos, habilidades y actitudes y herramientas que requiere el ingeniero en mecatrónica para desarrollar sus funciones. Como ejemplo, vamos a desarrollar esta primera función. Esta es una función clave que ya está determinada, que ya se comunicó con la mayoría de las personas que integraron este proyecto, y se estableció que la primera función clave de un ingeniero en mecatrónica es desarrollar e implementar proyectos de mejora en sistemas eléctricos, electrónicos y automatizados. Generalmente esta es una de las funciones que más frecuencia se obtuvo en el análisis que tuvimos de las funciones. Ahora, para cada función nosotros tenemos una tarea. Esa tarea son ciertas operaciones específicas que el ingeniero tiene que desarrollar como parte de su labor, y esas tareas a su vez tienen ciertas actividades, ciertas operaciones más pormenores, más específicas, que nos van a servir para determinar la función clave. Ejemplo, miren, vamos a ver que la primera tarea para el desarrollo de esta función, en donde dijimos que un ingeniero desarrolla e implementa proyectos de mejora, entonces la primera tarea sería que diagnostica y analiza las necesidades con base a los objetivos planteados por el sistema o por el proyecto, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo las tareas. Al conjunto de tareas que vamos a desarrollar se le denomina función. Al conjunto de actividades se le denomina tarea. Es como una ramificación. La siguiente tarea se establece que el ingeniero propone y elabora el proyecto estructurado con estrategias y metas. Esto es algo muy normal de lo que la mayoría de las empresas nos pusieron. Para desarrollar un proyecto pues se establece una cierta metodología, establecemos estrategias y metas, y la siguiente tarea sería que desarrolla y ejecuta el proyecto. Ya que lo planeé, ahora lo voy a desarrollar y lo voy a ejecutar dirigiendo al personal que está a su cargo. Posteriormente, ya que ejecuta el proyecto y las actividades, pues vamos a ver si el proyecto se está llevando de acuerdo con lo que se planeó, que es una etapa de control. Y vamos a establecer que la última tarea de esta función pues es que el ingeniero supervise el proyecto, ¿sí?, y las actividades de los sistemas, verificando que se haya cumplido con lo que él estableció en su etapa de planeación. Esas serían las 5 tareas que me harían a mi función. Posteriormente tengo que definir qué actividades me apoyan a mi tarea. En este caso tengo 2 actividades. Una es que para diagnosticar y analizar las necesidades con base a los objetivos planeados en el sistema, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que desarrollar 2 actividades. El primero es realizar el diagnóstico de la infraestructura, ver cómo está, con qué equipo, maquinaria y herramientas de instalaciones cuento para desarrollar el proyecto. Y la actividad 2 sería los indicadores, ¿sí?, y medir de lo que estaba antes con el proyecto de mejora que se va a hacer, pues cuáles son los indicadores actuales a lo que se pretende llegar. Las siguientes actividades serían para la tarea 2, y para esta tarea que tengo aquí,
que propone y elabora el proyecto, pues entonces, ¿qué actividad va a hacer? Pues construir y desarrollar el proyecto en función de las necesidades e ir integrando los elementos y materiales que se van a hacer para mejorar ese sistema automatizado. En la tarea 3, lo que nosotros tenemos es que desarrolla y ejecuta el proyecto. Y aquí pues hay objetivos que se establecieron en la etapa inicial y tenemos que ver por medio de indicadores si se está cumpliendo o no. Si se cumple, bien. Si no se cumple, tenemos que hacer una rectificación y una implementación de mejora. Coordinar y ejecutar las actividades. Él va a tener generalmente la responsabilidad de dirigir un proyecto y va a tener la responsabilidad de estas dos actividades: cumplir con los objetivos, coordinar y ejecutar las actividades. En la tarea 4, ya que está ejecutando el proyecto, ¿qué actividades tiene que hacer? Pues registrar la información de cómo se está llevando las actividades, cómo se están ejecutando. ¿Bien? Y comparar esos resultados obtenidos contra los indicadores establecidos. De lo que yo planeé, lo que tiene que desarrollar en este proyecto de automatización es si se está cumpliendo con los objetivos y metas que se puso en el proyecto. Y se realizan las correcciones y ajustes de acuerdo con las necesidades inmediatas. Estas serían las actividades para la tarea 4. En la tarea 5, supervisar el proyecto y actividades y sistemas. Entonces aquí yo tengo 4 actividades, ¿sí? Es registrar las correcciones, verificar la efectividad de las acciones correctivas que yo tuve, analizar el desempeño del proyecto y elaborar los informes pertinentes con base a resultados. Básicamente de esto se trata este análisis: establecer para cada función nuestras tareas y nuestras actividades pertinentes. Posteriormente a eso, solicitamos que nos apoyen en cuanto a esta información. Seguimos con la misma función: que el ingeniero mecatrónico desarrolla e implementa proyectos de mejora en sistemas eléctricos, electrónicos y de automatización. ¿En qué contexto se da? Pues generalmente los proyectos se dan tanto en campo como en oficina. Se dan en el proceso de producción y en la oficina. Tiene 2 lugares donde él se va a desarrollar. Eso lo tenemos que describir. ¿A partir de qué? De las órdenes de trabajo y planes y programas de mantenimiento. ¿Con qué me voy a ayudar para que él desarrolle esta función? Pues generalmente va a necesitar un software especializado, equipos de medición especializado y si hay un programa de mantenimiento para este caso, pues es lo que él necesita. Siguiente, esta función la va a desarrollar solo o en equipo. Generalmente un proyecto se lleva de manera multidisciplinaria, por lo tanto tiene que ser en equipo, y cuando él tenga que estar revisando sus indicadores, pues lo va a hacer solo. ¿Qué va a apoyar con este proyecto? Pues va a apoyar a sus jefes inmediatos y a sus jefes superiores. En este caso sería pues a sus supervisores, a sus jefes de departamento, superintendentes, gerentes o directores de área. Depende de la ubicación donde se encuentra la organización, ¿sí? En cuanto a los conocimientos, ¿qué se requiere de conocimientos para poder llevar a ese proyecto? Para este caso en específico, pues tiene que tener conocimientos de cómo se gestiona un proyecto, conocimiento cómo va a gestionar un proyecto de automatización, pues debe de tener conocimientos de mecánica, electrónica, informática y sistemas de control. En cuanto a habilidades, ¿qué habilidades piensan ustedes que debe de tener el ingeniero mecatrónica para desarrollar esta función? Y bueno, aquí estamos poniendo algunos ejemplos en los cuales se establece que
la flexibilidad, la adaptabilidad, habilidades comunicativas, capacidad para resolver problemas, la creatividad, las relaciones interpersonales, la actitud positiva, la honestidad y la integridad. ¿Qué valoran ustedes en cuanto a las habilidades para desarrollar esta función? Posteriormente tenemos que establecer cómo voy a medir ese criterio de desempeño, si se está llevando a cabo la función adecuadamente. Y entonces esos criterios de desempeño pues puede ser un indicador: resolución de problemas, ¿sí? Conocimiento del puesto, que viene siendo la experiencia, cooperación con los compañeros, cantidad de trabajo desempeñado, capacidad de innovar, que es la creatividad. Y para esto, ¿qué actitudes requerimos? Generalmente lo que nos dicen las empresas es pues que sea propositivo, que sea proactivo, que se adelante, que no esté atrás de él diciéndole las cosas, sino que él tome la iniciativa, que sea solidario, que sea colaborador, que sea empático y que sea flexible, que se ajuste a las condiciones nuevas del proyecto. Básicamente este es el contexto para desarrollar la función 1 y es donde les pedimos que nos apoyen. Casi para concluir, nosotros les pedimos que nos establezcan para cada una de las tareas que acaban de identificar, pues qué materiales, herramientas, equipo y riesgos de accidente hay. Entonces, pues para materiales, para este tipo de función que estamos viendo, pues son consumibles de oficina y laboratorio. Pues necesitamos tinta, necesitamos toner, necesitamos papel, necesitamos algunos consumibles para el laboratorio, y entonces los vamos a identificar. ¿Qué herramientas necesitamos? Pues generalmente necesitamos un software especializado, necesitamos manuales especializados y necesitamos pues internet y comunicaciones. Para este caso pues en todas las tareas se requieren. En el equipo, ¿qué equipo se requiere? En este caso específico pues necesitamos una computadora y equipo de medición especializado, y establecer también si hay un riesgo que pueda ocurrir cuando el ingeniero desarrolle estas tareas. Puede ser que en el campo, si haya esa posibilidad, pues entonces se identifica. Básicamente este es el contexto en el que le estamos pidiendo que nos apoyen en el desarrollo de las actividades y funciones, actividades y tareas, perdón. Ahora, nosotros les estamos compartiendo este formato. La información que ustedes nos van a dar va a estar en este formato, en donde en esta posición este formato se les va a hacer llegar y lo vamos a ir desarrollando de manera conjunta. Entonces aquí acuérdense que las funciones están basadas en las tareas y las tareas están basadas en las actividades. Por lo tanto, aquí les pedimos que nos enumeren las tareas a realizar para cumplir esa función específica que vimos. Y aquí vamos a identificar si son 4 tareas, aquí ustedes las van a anotar. Y entonces para cada tarea, en el ejemplo de la tarea 1, pues con qué frecuencia, ¿verdad? Se hace esa tarea, y entonces vamos a identificarla con el 1 si es poco frecuente o con el 5 si es muy frecuente. Para eso me voy para cada una de las tareas, lo voy a identificar. Aquí ya nada más le pican al número que ustedes consideren y pues ya lo resolvemos de una manera más fácil. En la tarea 1, ¿sí? Vamos a tomar como referencia lo que ustedes anotaron en la tarea 1 y vamos a establecer
los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Si hay técnicas especializadas de trabajo, se anotan los materiales que va a requerir, las herramientas y otros. Y así nos vamos ahora con la tarea 2. En la tarea 2 vamos a identificar lo mismo, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, qué técnicas especializadas, y así me voy a ir con las tareas que me conforman a mi función. Ya estando terminado esto, vean que aquí tengo 4 tareas. Puede ser que nada más haya una, 2 o 3, eso ustedes lo van a identificar. Vamos a establecer aquí las actividades que se requieren para ejecutar esa tarea. Acuérdense que habíamos visto que las actividades conforman una tarea. Y aquí pues vamos a describir las 3 o las 2 actividades. Y vamos a establecer para esta actividad 1, para esta tarea 1, cuáles son los criterios de desempeño, ¿sí? Cantidad de producto, número de proyectos desarrollados. Ustedes nos van a decir lo mismo para la actividad 2, actividad 3, actividad 4, ¿sí? Y nos vamos a ir por tareas, ¿sí? Por cada tarea pues se tienen varias actividades. Entonces, ya que habíamos determinado las tareas, pues ya nada más es cuestión de ir especificando cuáles serían los criterios de desempeño para cada una de las actividades, y básicamente con eso terminaríamos la encuesta que nosotros vamos a pedirles que nos llenen. De antemano, muchas gracias por su atención, y si existe alguna duda, pues estaremos maestros, personal de la carrera, para poderlos orientar un poquito más en el desarrollo de este formato. Muchas gracias.